Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DryMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a aprender un poco más sobre la personalización de la nueva Ubuntu Linux con GNOME Shell 2004 LTS que salió el pasado 23 de abril de este 2020. Bien, cuando vemos el nuevo GNOME Shell que viene con este sabor de Ubuntu Linux, vemos que trae cosas nuevas para personalizar. Si venimos aquí al panel de configuración, una de las cosas que nos causó curiosidad al inicio es que en la parte de apariencia nos permite elegir entre tres tipos de colores de ventanas: el modo claro, el modo estándar y el modo oscuro. El problema es que si nos pasamos a modo oscuro, las ventanas sí se ponen como un tema oscuro, es decir, se ponen de color negro o un color negro un poco más claro, pero las notificaciones como esta, por ejemplo, o como esta, por ejemplo, siguen apareciendo en color blanco. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenemos un tema oscuro, no está del todo oscuro. No está del todo oscuro, y es lo que te voy a mostrar cómo corregir. Y hoy te lo voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu Bootgui 2004 LTS. Bien, vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces ya tenemos el tema oscuro activo, pero nos siguen apareciendo algunas ventanas en color blanco. Bien, entonces, ¿qué necesitamos corregir? Muy bien, vamos a instalar básicamente tres cosas. Vamos a instalar la aplicación Extension, que es nueva en esta versión 3.36 de GNOME Shell. Vamos a instalar también la aplicación GNOME Tweak y vamos a instalar un paquete con una serie de extensiones ya predefinidas. Bien, entonces lo primero es entrar a la tienda de software para instalar extensions y GNOME Tweak. Para eso vamos a venir aquí al botón de búsqueda, le damos clic y vamos a escribir extensi, así, extensi. Esperamos unos segundos mientras hace la búsqueda. Aquí la tenemos, extension. Le damos clic, seguidamente le damos clic a instalar, nos pide nuestra contraseña, la escribimos, presionamos enter, el asistente va a descargarla e instalarla por nosotros. Es pequeñita, no debe tomarnos mucho tiempo. Bien, ok, ya la tenemos instalada, nos devolvemos y aquí debajo tenemos retoques de GNOME, que es como lo tradujeron, que el nombre original en inglés es GNOME Tweak. Le damos clic a instalar para que se descargue y se instale. Esta aplicación también es pequeñita y nos va a servir para muchas cosas. Muy bien, ya la tenemos instalada, ya podemos cerrar aquí la tienda. Y ahora vamos a abrir una consola o terminal para instalar un paquete de extensiones. Estas extensiones también las podríamos instalar conectándonos a la página de extensiones de GNOME Shell. Pero bueno, tenemos que navegar por una gran cantidad de extensiones, elegir, etcétera, etcétera. Y creo que perdemos mucho tiempo con eso. Bueno, la forma para mí más rápida es instalarlo desde acá, desde línea de comandos, con un comando sudo apt install espacio gnome shell extension terminado en S. Bien, presionamos enter, escribimos nuestra contraseña, presionamos enter, nos dice que va a instalar una serie de paquetes, presionamos enter, son bastante pequeñitas, las descarga rápido y ya las instaló. Bien, si ahora venimos al menú
mostramos todas las aplicaciones, tenemos extensions y más abajo aquí en utilidades tenemos Genome Tweak. Bien, el problema es que si entramos ahora a extension no nos va a mostrar todas las extensiones que acabamos de instalar, por lo cual debemos cerrar la sesión, es decir, desloguearnos y volver a entrar para que tome el cambio. Es decir, le decimos aquí cerrar sesión, con lo cual nos vamos a devolver al inicio de sesión para ingresar con nuestra cuenta de usuario normal. Bien, le damos clic, escribimos nuestra contraseña, presionamos Enter, esperamos unos segundos mientras llegamos a nuestro escritorio Genome Shell 336.1. Bien, de esta distribución Linux. Bien, ya estamos en el escritorio. Ahora volvemos aquí a aplicaciones. Bien, abrimos extensiones. Y ahora sí nos muestra todas las extensiones que instalamos. Bien, entonces la que necesitamos es básicamente la de temas de usuarios. Para eso bajamos, la buscamos, aquí está, User Themes, está deshabilitada. Le damos clic para habilitarla. Ya podemos cerrar. Vamos a buscar Genome Tweak o retoques, como le colocaron en español. La abrimos dándole clic. Y aquí vamos a venir a la parte de apariencia. Bien. Aquí en apariencia, en esta parte que dice Genome Shell, que está como predeterminado, vamos a escoger Yaru Dark, que es el tema oscuro. Bien. Y listo. Ya tenemos todo en negro, como debe ser, todo oscuro. Ahora sí es un tema oscuro de verdad, no por partes. Bien. Ya que estamos acá, pues con mucho cuidado, siempre tomando nota de lo que cambias, pues puedes personalizar un poco más la apariencia de Genome Shell por medio de esta aplicación y también activar o desactivar extensiones con la otra aplicación, la aplicación Extension. Bien, con eso llegamos al final de este video. Este fue corto, solo quería mostrarte cómo colocar el tema default de esta nueva versión de Ubuntu Linux totalmente oscura, no por partes. Bien, si te gustó, por favor, regálame un me gusta. Además, compártelo. Si a ti te gustó, seguro que a tus contactos les va a encantar. Bien, te espero aquí abajo en los comentarios para que me cuentes si prefieres el tema normal, el tema claro, o si ya lo habías colocado con el tema oscuro, si lo habías personalizado como te mostré, etcétera, etcétera. Bien, chao, chao, y nos vemos en internet.